Hola, muy buenas noches. Mi nombre es Norma Esperanza Vez, estudiante de la maestría en Psicología Clínica en la Universidad Eurohispanoamericana. Este blog es para la clase de supervisión de la práctica clínica individual a cargo del maestro Iván Montes Nogueira. En este módulo hablamos acerca de la metodología de la práctica clínica. Y leemos que el primer contacto que nosotros tenemos con un paciente debemos saber cuál es su motivo de consulta y comenzar con la elaboración de la historia clínica. Para esto debemos considerar varios puntos. Uno de ellos son los datos generales o resumen breve del caso. Debemos incluir los elementos relevantes de la causa de la visita, si es la primera vez que acude al psicólogo, si es una decisión personal o de alguien. También debemos considerar si ha habido algún detonante importante o la gravedad de la implicación de los síntomas, entre otros. Debe incluir datos personales, familiares, sociales y laborales, como la edad, la etnia, su sexo, estado civil, estado laboral, su historia de vida, información sobre actitudes religiosas o culturales y de los familiares y de él, descripción del interés y la participación del paciente en actividades extracurriculares y relaciones interpersonales, resumirse los antecedentes laborales y militares en su caso, e información sobre los distintos apoyos sociales en caso de que él contara con algunos o requiriera algunos. También debemos considerar los diagnósticos o tratamientos previos que el paciente tenga, resumiendo su estado de salud actual y pasado. En pacientes con antecedentes complejos y con enfermedades psiquiátricas crónicas, la historia clínica debe de ser más amplia. También debemos tener en cuenta el estado actual o las quejas del paciente, describiendo el inicio de los síntomas, si fue un primer episodio o si su primera evaluación. También debe indicarse si en el inicio cuál fue la naturaleza, describir las posibles afecciones precipitantes, si hubo abuso de alcohol, alguna droga, describir la evolución de los diversos síntomas y el grado de discapacidad que presenta como consecuencia. También debe haber un proceso de evaluación y este proceso debe contar con la recolección de información o datos basados en el contexto que vive la persona, obtención de información, consecuencias positivas y negativas de la evaluación, optimización del proceso de evaluación y comprobación de la precisión y suficiencia de la información. También debemos considerar los objetivos científicos, la descripción, la clasificación, la predicción, la explicación y la conducta del sujeto. Las funciones básicas que debe de llevar es recopilar información, la información pertinente y necesaria, combinar, integrar y procesar esta información, emitir u orientar la toma de decisiones. Debe haber un resumen de la evaluación del problema y diagnóstico del caso. Debe de ser claros los informes, relación con las metas, la utilidad de los informes, los instrumentos de evaluación utilizados. También hay que considerar autorregistros. En mi caso, cuando llega un paciente, primero hablamos del consentimiento informado, se firma, y la entrevista inicial es un machote previo donde
Le pregunto sus datos generales. También me gusta preguntarles si en algún momento de su vida han vivido violencia, qué tipo de violencia, si consumen algún medicamento, qué medicamento es, para qué, desde cuándo lo consumen. También si en su familia ha habido antecedentes de depresión, ansiedad o algún otro trastorno. Me gusta preguntar cómo es la relación con sus padres, con sus hermanos, con sus hijos, si en algún momento consideraron que un hijo era más consentido o quién era el más consentido de los hijos en la familia. Pregunto cómo fue su paso por el kinder, la primaria, la secundaria, prepa, lo que ellos hayan estudiado y obviamente lo que recuerden. También cuando aplico las pruebas, los instrumentos de evaluación, los voy a aplicar dependiendo de la información que el paciente me haya proporcionado. Ya es como decido cuáles son los instrumentos que voy a aplicar. Y en general los autorregistros los utilizo cuando un paciente sufre de depresión o ansiedad, porque nos ayuda a ir reconociendo cuáles fueron los pensamientos o los detonantes que pudo haber en la semana. O sea, generalmente yo les pido que en la mañana se observen cómo se sienten en el día. O sea, al despertar, si me siento enojado, si me siento plano de emociones, si estoy triste, cómo me siento. Y se vuelvan a observar hasta que van a recostarse, hasta que están en calma en su casa, que traten de analizar cómo fue su día, cómo se sintieron, si hubo algo que los hiciera que estuvieran molestos, cómo fue. Entonces todo eso nosotros lo manejamos en un pequeño registro que es el que vamos revisando cada semana. En la comunicación de la entrevista me llama la atención esta parte donde habla de los sentimientos negativos y los sentimientos positivos, para que los pacientes los vayan reconociendo. En mi caso hay pacientes que yo les muestro lo que es una ruleta, que se llama la ruleta de las emociones. Me gusta tapar la primera parte, que es donde viene el enojo, la tristeza, el miedo, la felicidad. Eso lo tapo y solo dejo todo el contexto para que ellos vayan reconociendo una a una de los sentimientos que están presentando. Porque muchas veces los pacientes me dicen es que me he sentido triste o yo no me enojo, y cuando revisamos la ruleta nos damos cuenta que mi emoción principal es que yo generalmente estoy enojado y yo confundo mi enojo con tristeza. En esta parte de la comunicación en la entrevista también vemos que debemos tener una escucha activa, establecer rapport, establecer una relación de confianza, ayudar que el entrevistado confíe y se abra, mejorar la comprensión y la exploración, motivar el deseo de hablar y explorar, así como expresar o aceptar lo que está sintiendo, reconocer sus emociones y pensamientos y motivar a asumir la responsabilidad en la interacción y resolución de sus problemas. Muchas gracias, que tengan buena noche y nos vemos en el siguiente blog. Gracias.